En Hechos 12, versículo 1 dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver esto, que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hermanos, leímos 5 versículos ahorita, los leí de corridos, pero son 5 versículos que tienen una riqueza y una enseñanza grandísima. Estos primeros versículos encontramos varios detalles. Quiero contarles lo que dice la traducción del lenguaje actual en 12:1. Dice: en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Menciono esta versión porque aparece el nombre Herodes. Y Herodes, más que un nombre personal, es como un título de una persona, del gobernador de toda esa área. Podría crearse confusión, y lo menciono porque como estamos haciendo un pequeño estudio, de hecho no es un estudio exegético y no es un estudio a profundidad, pero me llama la atención considerar estos puntos. No pensemos que es el mismo Herodes, el mismo personaje que estuvo durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando leemos los evangelios, en el Evangelio de Mateo y Lucas, por ejemplo, se habla de un Herodes cuando Jesús nació. Ese Herodes es conocido como Herodes el Grande y falleció. De hecho, se estima que falleció en esos primeros años de la vida del Señor Jesucristo. Luego aparece Herodes Herodes Antipas, que es el que estuvo en el gobierno durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, fue quien enjuició a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese juicio ya estaba como arreglado, ¿verdad? Pero aquí aparece otro Herodes, otro personaje, y es Herodes Agripa. Es como el nieto de Herodes el Grande. Entonces, yo creo que ahí resolvemos esa cuestión, ese pensamiento de, ¡ala! Herodes todavía estaba vivo, ¿verdad? O sea, ¿por qué vivió tanto? Pero es que no es el mismo, sino que es el título y son diferentes personajes. De hecho, los gobernantes de aquella época no vivían, la mayoría de los gobernantes no vivían muchos, porque había mucho pleito, había mucha guerra, había mucho conflicto, había muchos celos entre ellos también, y muchos de ellos pues eran asesinados. Pues bueno, luego otro punto interesante es que aparece el nombre Santiago. En algunas versiones aparece Jacobo. Y aquí dice, lo mandó a matar a espada. O sea, fue entre los primeros mártires. Recordemos que ya hablamos sobre Esteban, ¿verdad?, que se le considera como el primer mártir de la historia. Pero ahora estamos hablando de los apóstoles. La iglesia estaba siendo perseguida. Ya empezaba la persecución. Pero lo interesante es que hubo una persecución desde el ambiente religioso. Los que iban al frente de la sinagoga empezaron a perseguir a la iglesia naciente, o sea, a los creyentes. Ni siquiera se le consideraban, como lo dije al inicio, cristianos. Pero empezaban las autoridades religiosas a perseguir a los primeros creyentes. ¿Recuerda usted? Saulo, ¿verdad?, que pidió cartas para perseguir a los creyentes. Pero ahora no son solamente las autoridades judías, sino que ahora son las autoridades de gobierno, las autoridades romanas del Imperio Romano. Ya hay cuestiones políticas. Y la intención de la persecución no fue
religiosa, por una creencia, sino que nos da un detalle aquí. Al ver que esto agradaba a los judíos. Cuestiones políticas. Querer ganar la atención de la mayoría, ¿verdad? Ahora, algo como tercer punto interesante acá es que dice a los judíos. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con algunas interpretaciones y también mucho cuidado en la forma en que lanzamos esa afirmación. La iglesia naciente, de hecho, los primeros apóstoles, ¿qué eran? ¿Judíos o gentiles? Eran judíos. La iglesia naciente estaba conformada en su mayoría por judíos. Que no se nos olvide. Hay personas que condenan y critican al pueblo judío porque dicen, es que el pueblo judío desprecia a Dios. No todo el pueblo judío, hermano. A los que le recibieron, dice el Evangelio de Juan. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes recibieron a Jesús. ¿Y quiénes fueron los primeros que recibieron a Jesús? Hubo una porción del pueblo judío que recibió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, cuando se refiere a que agradaba a los judíos, se refiere a esas personas que procuraban mantener más la tradición de la religión judía que los principios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. El celo por la tradición. Ahí es donde también nosotros en la actualidad tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones nos olvidamos del amor de Dios por querer guardar las tradiciones en nombre de Dios. A veces consideramos o pensamos que estamos hablando en nombre de Dios sin estar escuchando la voz de Dios. En otras ocasiones hablamos del amor de Dios, pero no vivimos el amor de Dios. Y esto estaba sucediendo en ese momento. Ya había sido revelado Jesucristo, el Mesías, el tan esperado Mesías. La palabra se había cumplido. Lo que los judíos tanto esperaban, lo que el pueblo de Israel tanto esperó, llegó, se fue y no se dieron cuenta. O por lo menos la mayoría no se percató. Hubo una minoría que sí se percató. Entonces, solo son observaciones que estoy haciendo en estos primeros versículos. Al ver que esto agradaba a esa porción de judíos, procedió a aprender también a Pedro, al apóstol Pedro. Ahora, otro detalle. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, mucha atención, y esto especialmente para aquellos que son muy minuciosos. Yo sé que hay aquí algunos muy minuciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y se refiere a la fiesta de los panes sin levadura. Eso es en el versículo 3, pero luego en el versículo, a finales del versículo 4 dice, tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero los que llevan la línea de tiempo y las fiestas judías no me van a contradecir en esto. No podemos hablar de panes sin levadura antes de hablar de Pascua. La Pascua, la celebración de la Pascua, o lo que conocemos, lo que dicen los hebreos, yo no sé si lo pronuncio bien, pero el Pesaj, algo así, ¿verdad? Pesa o Pesaj, ¿cómo es? Pesaj es antes, es previo. Es el inicio, o sea, es parte de, pero es el inicio de la celebración de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el autor, a él no le interesa dar exactamente el día en que tomaron preso al apóstol Pedro. A él lo que le interesa es dar, como quien dice, la temporada que se está viviendo. Como quien dice, estamos en el mes del bono 14, ¿sí o no? Ay, hermanos, tristes se ponen ustedes, no lo han recibido. Vamos a orar para que el Señor, por favor, provee. Pero podemos decir, no, todavía no me lo han dado. Pero estamos en que en ley tendría que ser el bono 14. No sé si me va a entender. Para poner un ejemplo actualizado. Entonces, algo así está diciendo el autor. El autor está diciendo, en la fiesta, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura.
O sea, tomaron preso al apóstol Pedro, pero resulta que lo van a enjuiciar después de la Pascua. Así como que, ¿de qué estás hablando, Willis? Es porque se refiere a la época, a la celebración. Ahora, eso lo menciono por aquellos que son muy minuciosos y para que le presten atención. A quienes les gusta estudiar la palabra, anoten por allí esto, porque eso tiene un significado que definitivamente ahorita, como les digo, no es un estudio profundo, pero son unos pincelazos que le estamos dando a esta lectura. Y más que todo, mi intención también es despertar en cada uno de nosotros ese interés de todo esto interesante que podemos encontrar en un versículo, en 2 versículos, en un pedacito de la Biblia. Todo lo interesante y el significado que puede haber para nosotros, esos detalles que están en la palabra de Dios. Amén. Bueno, versículo 5, lo interesante es: mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Aquí hay otro detalle. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio. Lamentablemente en la sociedad actual, como que ya nos enseñaron de que iglesia es un edificio. Cuando en la primaria o en la preprimaria nos empiezan a enseñar las vocales y la letra I, nos ponen un edificio, la I de iglesia. Y eso nos ha hecho mucho daño en nuestro concepto, en el concepto que nosotros tenemos de iglesia, porque en realidad un edificio es un templo, o un auditorio, o simple y sencillamente un edificio. La iglesia somos nosotros. En tal caso, si quisieran enseñarnos correctamente la letra I en el colegio, nos tuvieron que haber enseñado I y haber colocado un montón de personas, ¿verdad? Pero está complicado eso, y no nos vamos a poner a pelear con el Mineduc en todo ese asunto, ¿verdad? Pero debemos aclarar que la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Hubo un grupo de personas que estuvo orando fervientemente. Y versículo 6 dice: la misma noche, aquí empieza el milagro, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Cómo se imagina usted esa escena? Dormido, no sé si podía dormir de pie, así puro pollito, o acostado, o sentado, o recostado, ¿verdad? O ahí incómodo. La cosa es que estaba con un soldado de un lado, otro soldado del otro, preste atención a esos detalles, y tenía cadenas de cada lado. O sea, lo habían puesto prisionero como un criminal. Que no se escape. Esa fue la orden. ¡Ay de ustedes si ese hombre se les escapa! Ese hombre es clave. Me sirve ahorita de haber dicho Herodes. Es importante que ese hombre esté, porque lo voy a presentar públicamente y lo voy a condenar, lo voy a enjuiciar públicamente. Me interesa que lo cuiden. ¿Qué sucedió? Unos guardias vigilaban en la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Le dio unas palmadas. Yo no sé cómo dice su versión. Lo golpeó. Unas palmadas, no es aquello de que no fue un susurro, no dice, y le dijo con un susurro en el oído: Pedrito, es hora de levantarse. ¿Ah? ¿No fue así? Fue unas palmadas en el costado. ¡Hey, Pedro! ¡Papaíto! ¡Levántate, Pedrito! Eso me muestra también algo, hermanos. Pedro estaba bien dormido. ¿Cómo una persona puede estar durmiendo? Que dormir es una sensación de paz. Sabiendo que está rodeado de
soldados que lo van a enjuiciar y que definitivamente lo van a matar. O sea, ya habían matado a Santiago. Santiago era el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Ambos eran hijos de Zebedeo. O sea, hermano Pedro ya sabía, ese juicio ya está arreglado. Mañana me matan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dormir. Hermanos, muchos de los que estamos acá hemos enfrentado situaciones difíciles en que no podemos dormir. Las preocupaciones nos agobian. Yo creo que muchos se identifican con eso. Esas preocupaciones. Mañana mi examen de la U. Mañana mi examen en el hospital. O sea, por exámenes de salud, ¿verdad? Mañana me dicen si me dan el trabajo o no. Mañana me dan esa carta. De esa carta depende si me despiden o no. ¡Hala, hermanos! ¡Qué angustia! ¡Qué preocupación! Mañana voy a verme con el fulano. Mañana, y mire, ese mañana, eso provoca ansiedad, preocuparse. Pedro nos da, el autor nos dice que Pedro estaba durmiendo. Tenía paz en su corazón. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. O sea que tenía cadenas con soldados a la par. ¿Será que los soldados se habrán dormido? No lo dice la Biblia. Quizás sí estaban dormidos. No sabemos ni a qué hora era. Era de noche. Ese es el único detalle. Y si dice de noche, pudo haber sido en nuestro entorno a las 7. Ya consideramos noche, ¿verdad? Porque ya es oscuro aquí en Guatemala, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 8 ya estaba oscuro. No era tan a medianoche ni de madrugada, por lo que ahorita vamos a leer. Yo me imagino que fue temprano en la noche. Eso ya es una deducción que podemos hacer por lo que se sigue narrando. Los soldados pues, no se percataron, ¿verdad? Versículo 8. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. O sea, ponete tu disfraz. Eso pareciera algo tan infantil. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando éramos novios con mi actual esposa, con mi única novia y única esposa, por cierto, ¿eh? Me acuerdo que había un niño, la familia de mi esposa cuidaba un bebé, ¿te acuerdas? Y yo, por molestar, le ponía así, le enseñé que se escondiera cada vez que yo llegara. Que se me escondiera, y le enseñé que se tapara los ojitos así. Y cuando él se tapaba los ojos, yo le decía: ¿qué se hizo el bebé? ¿Qué se hizo? Y él se hacía así: ¡ahí está!, le decía yo. Al punto que después él me miraba y decía: ¡aquí está! ¿Cómo le decía? Te asusté, decía. Te asusté, me decía cada vez que me miraba. Pareciera algo así, ¿verdad? Imagínense que el ángel llegue con Pedro delante de todos los soldados y le dice: Pedrito, vamos a escapar. Ponete la capa encima. No dio detalles y algo tan infantil. ¿Cómo así me voy a esconder? Sí, escóndete detrás de tu capa. Como quien dice: ponete la gorra, ponete un trapo y vamos a pasar y vas a ver que nadie nos mira. Era algo ilógico, hermanos. A la mente humana, absurdo. Dios en muchas ocasiones nos va a confrontar o nos va a pedir cosas que para nuestra mente son absurdas, pero es la única forma de salir de nuestros problemas. Hay ocasiones en donde estamos pidiéndole a Dios un milagro. Señor, haz un milagro porque ya no puedo escapar de esta situación. Estoy siendo perseguido, estoy siendo acusado, estoy siendo, yo no sé qué tipo de problema enfrenta usted y que usted ve imposible. Déjeme decirle que la solución es imposible también. O sea, es que no hay de otra. Humanamente pensemos: ¿cómo rescatar a Pedro? Hubieran llegado todos los cristianos con antorchas y hubieran exigido: queremos a Pedro, saquen a Pedro. Esa hubiera sido una solución humana. Otra solución:
hermanos, vamos a ir a rescatar a nuestro hermano Pedro, así que cada quien agarre su escoba, un hacha, un trapeador, lo que encuentren, y vamos a ir a pelear contra los soldados. Eso es lo humanamente posible. Pero era imposible que pudieran ganar. Era el imperio romano, los soldados romanos. Entonces, definitivamente, la solución era ilógica. Pero Pedro actuó. Y eso también demuestra fe. ¿Qué sucedió? Échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo. Se abrió el portón. Rechinó. Y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Hermanos, esa es una película de acción, hermano. Yo no sé si usted vio esas películas de Misión Imposible, ¿verdad? Eso parecía. ¿Ah? No, ahí se ve muy lejos, ¿verdad? De MacGyver, dice. Definitivamente, el apóstol Pedro solo se puso la capa y pasó enfrente de los guardias. Enfrente. Y cuando estaba ya enfrente del portón, ¿verdad? Ya para salir a la calle, Pedro le había dicho: ¿cuál es tu plan para abrir el portón? Y el ángel le dijo: no te preocupes, todo está arreglado. Se abre eso, ¿no? Entonces Pedro sí dijo: ¿qué le echaron a la cena? ¿O qué me dieron en el agua que me tomé? ¿O qué hierbas habían ahí? A ver, pero... Y Pedro salió, dice, salió a la calle. Yo me imagino que él iba, dice, caminando. ¿Verdad? Caminemos rapidito, decía el Pedro. Vamos a hacer que nos alcance. Caminemos, ¿verdad? Cuando el ángel desapareció. Oiga lo que sucedió después. Entonces Pedro volvió en sí. O sea, como que si todo eso lo hizo en modo automático, como a nosotros nos sucede en muchas ocasiones. Es que es tanto el shock, ¿verdad? Es tanto el impacto, tanta la impresión que tuvo el hermano Pedro ahí, que él no encontró otra forma. Entonces volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. El versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan. Y hermano, aquí empieza otra enseñanza. Es que mira, hermano, aquí hay una belleza. Fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. En el versículo 5 leímos de que estaban reunidos. No decía dónde. Ahora ya vemos en dónde. Pero los hermanos estaban orando por un milagro, porque Pedro saliera de la cárcel. Bueno, pero antes de entrar a esos detalles, me llama la atención la hermana María. En la Biblia aparecen muchas Marías. Desde el inicio, ¿verdad? Desde Éxodo aparece María o Miriam, la hermana de Aarón, y muchas Marías. Pero esa María se le menciona solamente en este versículo. Y es la madre del hermano Juan, también llamado Marcos. Resulta que es aquel joven Marcos que acompañó al apóstol Pedro después, y que después se desanimó y se regresó, desertó, pero después se animó a nuevamente seguir en la obra misionera y llegó a convertirse en uno de los escritores de los evangelios, y se escribió el evangelio de Marcos. Esta señora es la mamá de ese hombre tremendo. Mire qué increíble eso, hermano, cuando tú abres tu casa, cuando tú permites que en tu casa se abra la palabra de Dios, tus hijos son bendecidos, o por lo menos eso es lo que veo acá. Y yo creo esa palabra.
Bueno, eso sí, también tú permites que tus hijos reciban la palabra, porque si tú vas a abrir tu casa para que se ore y vas a mandar a tus hijos a la calle, ahí sí estás actuando mal, ¿verdad? Pero si tú les enseñas a tus hijos, mi hijo, es hora de apagar la tele, es hora de apagar los teléfonos, es hora de venir, aquí vamos a orar, vamos a escuchar palabra de Dios, aquí vamos a adorar al Señor, estás sembrando la mejor semilla. María, no hay más detalles de ella. Quizás era una mujer sola, no se menciona al esposo, no se menciona la casa del fulano cuya esposa es María, no se le menciona así. Entonces quizás era mujer o viuda, o no lo sabemos. Pero era una casa grande, era una mujer que quizás tenía una solvencia económica pues buena, ¿verdad? Porque era una casa grande, era un patio grande y tenía una sirvienta. ¿Y por qué digo que tenía la capacidad económica para pagarle a alguien? Dice, donde muchas personas estaban reunidas orando, llamó a la puerta de la calle, el apóstol Pedro ya tocó, y salió a responder una criada. Ahí está, por eso les digo de que la mujer pues, tenía sus capacidades económicas, porque había una criada ahí, llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Ya se imagina usted esa escena. El apóstol Pedro caminando rapidito, que no lo viera. Y a ver si me funciona todavía mi capa, ¿verdad? Tum, 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 tum. ¡Ábranme rápido! Yo recuerdo que hace muchos años, cuando éramos novios con mi esposa, cómo se venían esos recuerdos, ¿verdad? Salimos a caminar y fuimos a lo que conocemos como el filón. Íbamos por el caminito, ¿verdad? Y la primera vez que mi esposa, en ese entonces mi novia, subía, y yo ya me las llevaba de que había subido un montón de veces, y yo caminando con otro amigo, estaba caminando ahí, hermano, no, mira pues que, no es que le quiera hacer mala publicidad a nuestro bello Guatemala, pero nos asaltaron allí. Y nos amarraron, nos quitaron las cintas de los zapatos. Otra prueba, ajá. Nos amarraron las manos, nos amarraron los pies, así como cuando se amarran los animalitos. ¿Verdad? Y nos dijeron, si se mueven y si se escapan, los venimos a machetear. Cargaban machete. Y nos quitaron billetero. Cargábamos casi nada, no sé, sus intenciones quizás eran otras, ¿verdad? Muy bella mi novia, ¿verdad? Entonces no sabía qué querían hacerle, pero yo ahí me puse ahí como... Somos hijos de Dios. Ahí en otra ocasión les voy a contar esos detalles. La cosa es de que nos soltamos. Mi otro amigo se soltó primero y nosotros asustados. Mira, hermano, es una sensación terrible. Nos tiramos al barranco, ¿verdad? No nos regresamos por el caminito porque sentíamos que nos podíamos encontrar con los asaltantes con machete. Entonces, ¿cuál era la solución? Escapémonos. Y nos metimos por el barranco y salimos a lo que anteriormente era Dijesepe, no sé cómo se llama ahora, que le van cambiando nombre, ¿verdad? Y unos perros ahí salieron, pero mi hermano, mire, es esa adrenalina y esa sensación de que nos van persiguiendo, ¿de verdad? Nos están persiguiendo y cuidado. O sea, lo que Pedro, me imagino yo que sintió en ese momentito era, en cualquier momento van a venir los soldados, se van a dar cuenta que yo no estoy, me están buscando, y si tenían la idea de que de repente me salvaba en el juicio, esto de una vez, aquí mismo, me matan. Eso pensaba Pedro. Entonces Pedro estaba, Abraham, hey, hermanos, yo sé que están ahí. Hágase esta pregunta. ¿Por qué Pedro fue a la casa de la hermana María y no fue a otro lado? ¿Sabe por qué? Porque ya se sabía entre los creyentes de esa época que en la casa de la hermana María había un grupo de oración permanente. Pedro pudo haberse ido a otro lado, pudo huir a otra ciudad de una vez, pero él sabía que allí estaban orando. Hermanos, querido hermano, querida hermana, tú sabes quiénes son las personas de oración. De hecho, aquí en la congregación ya tenemos identificados, ¿verdad? Ay, le voy a pedir favor a la hermanita que ore, porque tengo esta necesidad. Como que los tenemos clasificados. Qué triste fuera que nos dijeran, ¿verdad? Hermano, con aquella hermana no vaya usted, no, ahí ni van a orar por usted. No, al fulano ni le diga, ni le dé su petición, porque
olvídese. Usted se lo cuenta y ya se enteró todo mundo. Qué triste. Pero Pedro sabía que en ese lugar había gente de oración. Yo le invito a que usted sea de ese grupo de personas fervientes de oración, que oramos, que buscamos el rostro de Dios y que cuando alguien está en necesidad ya sepa que puede contar con nosotros porque estamos orando. Pedro se dirigió a la casa de la hermana María y efectivamente allí estaban orando. ¿Pero qué sucedió? La hermana Rode, la criada, no lo creyó, se regresó. ¿Y qué pasó después? Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, debe ser su ángel. Y aquí otra pausa, otra enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y no nos hemos preparado para recibir la respuesta de Dios? A los hermanos les pasó. Señor, imagínense ustedes esta escena, los hermanitos ahí. Señor, te pedimos porque tú libres a Pedro. Y llega la hermana criada ahí, Rode. Sí, hey, ahí está Pedro en la puerta. No, hombre, espérate. Señor, te pedimos para que liberes a Pedro. Pedro está en la puerta. No, hombre, ha de ser su ángel. Sigamos orando por hermano Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Sácalo de la... No se le hace eso algo chistosito, ¿verdad? Pero así nos pasa a nosotros. Señor, yo te pido que por favor te glorifiques por sanidad de mi cuerpo. Y la Biblia dice que ya el Señor llevó en la cruz nuestras enfermedades. No, Señor, pero es que esto. Y Señor, que un milagro. Y Señor, que haz tu obra. El Señor va a decir, yo ya la hice. Señor, haz tu voluntad, muestra tu poder. Y el Señor en algún momento nos va a decir, pero es que yo ya hice el milagro. Date cuenta, ahí está el milagro hecho. En muchas ocasiones nos va a pasar igual que la hermana Rode. Igual que esos creyentes. Versículo 16. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Ay, ni modo. ¡Ábrame! Me están persiguiendo. ¡Ábrame! Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro hizo señas de que se callaran. Me imagino qué gran ruido hicieron. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Ese momento de gritos se me figura cuando hay un partido de fútbol y ustedes están en la casa, ¿verdad? Estamos todos en la casa almorzando y sabemos que está la final de la Champions o la final de la Copa América o qué sé yo, ¿verdad? Está ahí la final y todos comiendo y de repente se oye un grito por ahí. ¿Verdad? Si usted sabe que hay un partido, usted dice, ya metieron un gol. ¿Verdad? Algo así sucedió acá. El apóstol Pedro llega y la gente gritó, ¡Pedro! Y Pedro les tuvo que decir, no hagan mucha bulla, no llamen la atención. Van a venir los soldados. ¿Qué sucedió después? Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos. Aquí hay otro Santiago y usted dirá, pero ¿y no Santiago ya había muerto? En el primer versículo leímos de que ya Herodes había mandado a matar a Santiago. Este es otro Santiago. Se le considera a este Santiago el hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Luego salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Definitivamente. Herodes se enojó tanto que tristemente mandó a matar a los soldados. Pero el milagro, hermanos, fue hecho. Hermanos, a veces necesitamos entrar en esas situaciones de cárcel. Necesitamos estar en esos momentos tan duros, tan difíciles, tan complicados, en donde definitivamente no vemos ninguna solución. ¿Y sabe para qué es? Uno, para que seamos movidos a la oración. Yo le invito a que, si usted está en un momento difícil, es momento de orar. Es momento de doblar sus rodillas y orar, orar, orar hasta encontrar respuesta. Ese es número uno. Primera razón por la cual Dios permite que pasemos esos momentos de cárcel, esos momentos donde estemos sin esperar, sin tener una respuesta,
en donde solo un milagro definitivamente nos puede salvar, es para que, número uno, reconozcamos el poder de la oración. Y número dos, es para que cuando el Señor se manifieste, no nos llevemos nosotros la gloria. Ni el médico, ni el amigo, ni nuestro familiar. Incluso Dios puede usar a un médico, Dios puede usar a un familiar, Dios podría usar a una persona, pero la gloria no es para esa persona, esos son los instrumentos. La gloria es para el Señor. Amén. El capítulo 12 de Hechos termina narrando que el apóstol, bueno, en ese momento no era apóstol, solamente dice versículo 24 del capítulo 12, ya para ir terminando este capítulo. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Versículo 25: cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, oiga, llamado también Marcos. Aquí entra en escena Juan Marcos. El capítulo termina explicando bien esto. Yo creo que aquel está ahí en gozo, gózate. Dale, entra tú. Ahí alguien que le ayude, porque solita ella, yo miro que te dejaron solita, ¿verdad? Qué mala onda. Sí, ayúdenle. Eso, así debe ser. Ok, versículo 25: cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio. ¿Qué servicio? En el capítulo anterior, la iglesia estaba recaudando fondos para ayudar a la región de Judea, porque había una sequía. Hubo una sequía en ese tiempo, en ese entonces. Y llegaron a Jerusalén Bernabé y Saulo. Cuando ellos se iban a regresar, se llevaron a Juan Marcos. Qué interesante. No nos dice qué edad tenía. Se llevaron al hijo de la hermana María. Ahora, para nosotros, en el siglo XXI, lo vemos como: ¡ala, qué bendición! Se fue al ministerio, gloria a Dios. Sí, qué bendición. Pero para la hermana María, hermanos, su hijo, no existía aquello de que ahí me llamás cuando llegues. No habían teléfonos. Ahí te voy a seguir en redes sociales. No existían. Es más, había persecución. La hermana María se despidió literalmente de su hijo. Hermanos, este capítulo es tremendo y hay muchísimas enseñanzas acá, pero por lo menos ya conocimos qué dice el capítulo 12. Póngase de pie, por favor. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos entonces? Número uno, la oración. El poder de la oración. Dios responde cuando oramos. Número dos, también aprendemos que Dios es un Dios de milagros. Dios no actúa conforme a la naturaleza humana. Dios no actúa conforme a nuestros pensamientos, con nuestras ideas o nuestros planes y estrategias. Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano. Y número tres, sea a Dios toda la gloria. Así que vamos a terminar este momento dándole la gloria a Dios. Y yo te invito que desde ya le empieces a dar la gloria a Dios por ese milagro que tú estás esperando en tu vida y en tu familia. Y quiero decirte que los milagros siguen sucediendo. Siguen los milagros. La época de los milagros no ha terminado, porque nuestro Dios es un Dios de milagros y Él sigue actuando en esta época. Esos milagros no sucedieron solamente en el libro de los Hechos hace aproximadamente 2000 años. Esos milagros pueden suceder en la actualidad. Te lo dice alguien que ha experimentado milagros. En mi casa, en mi familia, hemos experimentado milagros de sanidad. Hemos experimentado milagros de provisión. También hemos experimentado dolor, luchas, dificultades. También hemos experimentado frustración. También hemos experimentado adversidad, como todo ser humano. Pero en todo
sea el nombre de Dios glorificado. Así que dale la gloria al Señor. Levanta tus manos y dale gloria a Dios.